Buenos días, bienvenidos al Salón de Actos de la Diputación Provincial de Córdoba y los que vienen también de fuera, pues doble bienvenida, María José. Encantado de poder recibiros. Ya lo decíamos que se iba a quedar pequeño el salón, Isidoro, efectivamente, las limitaciones hacen que esté bastante reducido. Dar la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí, pues también a las autoridades que hoy nos acompañan, delegado territorial de Igualdad Política Social, Conciliación, don Antonio López. Nos acompaña también el presidente de la Audiencia Provincial, fiscal jefe de la Audiencia Provincial, juez decano de Córdoba, presidenta de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba. Agradecer igualmente, que lo he dicho anteriormente, antes de entrar al salón, pues que el foro cuente con nosotros para todo este tipo de eventos. Nuestra colaboración diaria, se le ha dicho y lo hago también pública en este momento, para cuestiones y temas tan importantes como el que hoy nos traen a estas jornadas del Foro Andaluz del Bienestar Mental. Me acompaña en la mesa don Isidoro Cubero, presidente del Foro Andaluz de Bienestar Mental, y doña María José Segarra, fiscal general del Estado y fiscal de Sala Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidades Mayores del Tribunal Supremo. Pues, Isidoro, cuando quieras, tiene la palabra. Buenos días. Agradecer, bueno, como dice mi madre, es de ser bien nacido ser agradecido. Y mi agradecimiento empieza por la Diputación de Córdoba, personalizando don Francisco Paco, ya nos conocemos, y Javier Quijada, diputado y presidente del IPBS, que han puesto desde el primer momento todo su empeño, todo su cariño y toda la diligencia debida para que este acto tenga lugar. Agradezco, como no podía ser de otra manera, a doña María José Segarra, que para nosotros es un honor tener la primera fiscal de sala en materia de apoyo a las personas con discapacidad, que haya hecho un esfuerzo desde Madrid para acompañarnos. Esto es algo de primera magnitud, de relevancia nacional. María José, esto aquí es de relevancia nacional. Agradezco igualmente al presidente de la Audiencia Provincial, don Francisco de Pablo Sánchez Zamorano, al fiscal jefe, don Fernando Sobrón, al juez decano Miguel Ángel Pareja, que también yo sé que han hecho un esfuerzo en su agenda para estar aquí hoy con todos nosotros. Al delegado de la Junta de Andalucía, Antonio López, que sí me consta personalmente que ha estrujado la agenda de hoy para estar aquí, estar con nosotros, por lo cual también te lo agradezco enormemente. Y doy las gracias, por tanto, también, como no podía ser, a los ponentes. Los ponentes, por un lado, tenemos a nuestro amigo Federico Cabello de Alba, que por aquello de la servidumbre de la amistad, pues ha tenido que hacer un quisca en su despacho en Linares, y se ha pasado aquí a instruirnos en todo aquello que el notariado tiene que decir acerca de la discapacidad. Y no por ser el último se minora su importancia. Agradezco de una manera muy especial a Juan Gutiérrez Ballesteros, inminente veterinario, que yo sé que para él ha sido un esfuerzo ímprobo exponer su experiencia personal en público, pero que es un ejemplo de cómo una persona con Asperger ha hecho realidad el sueño vocacional que desde niño siempre me ha mostrado. Por tanto, gracias, Juan, por estar aquí, que tus palabras van a hacer mucho bien. Y, por supuesto, a todos y cada uno de los asistentes que había abarrotado el salón, y a aquellos otros también les agradezco que han excusado su asistencia por razones varias. En fin, yo quisiera hacer una breve referencia a lo que es el foro. Y el foro, esta jornada del foro, que son las primeras jornadas que realiza y celebra, constituido ya como asociación civil, sin embargo, no son las primogénitas del foro. Desde allá, por los años 95 del siglo pasado, unos pocos profesionales del mundo del derecho y sociosanitarios, familiares, asociaciones y afectados se reunieron en torno a lo que vinieron a llamar foro, una entidad sin personalidad jurídica y simple en lo organizativo, con el único objetivo de intentar dar alivio al problema de la discapacidad, trastorno mental y demencia senil. El foro ha celebrado otras tantas jornadas, así como ha realizado
muchísimas actividades, publicación de libros, conferencias, encuentros, etcétera, que si me detuviera a enumerarlas, me ocuparía la ponencia siguiente. El foro es un gran proyecto de solidaridad en el que se pretende conjugar lo humano y lo científico, la abstracción y la realidad, en la creencia de que cualquier decisión, medida o reforma que se pretenda llevar a cabo, hay siempre que tener en cuenta el punto de vista de todos, empezando, y esto es lo importante, por los propios enfermos y afectados a quienes las concepciones de arraigo o paternalismo han pretendido dejar fuera de su debate. Aquellos hombres y mujeres que fundaron el foro fueron verdaderos visionarios, ya que desde un principio tuvieron como eje fundamental de sus propuestas lo que hoy, al cabo de 26 años, aparece novedosa en la reforma legislativa que hoy vamos a analizar. No quiero ni imaginar la cara que pondrían muchos doctores en la materia ante la idea que ya tenía el foro desde sus comienzos. Es verdad, porque el foro, los planteamientos eran revolucionarios en aquellos momentos, Así, desde el ámbito jurídico, el foro siempre ha manifestado que se habla de capacidad jurídica. Se discute si existe o no capacidad de obrar, pero suele olvidarse con frecuencia y en todo caso, y con independencia de otras consideraciones, que estas personas tienen capacidad para ser felices o desgraciados, como cualquier otro ser humano. En estos años, el foro ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar un estudio en profundidad de cada tema, de cada aspecto, de distintas perspectivas, escuchando a todos, sopesando todas las informaciones para ir fijando paulatinamente criterios sobre los que cimentar cualquier actuación o reforma legislativa en estos ámbitos. El foro, en este sentido, ha sido faro. Nuestros textos y aportaciones han sido tenidos en cuenta en la elaboración de distintos textos legales relativos a esta materia, tanto en el ámbito nacional como de la comunidad autónoma andaluza. Y ello en ejercicio de un voluntariado de carácter científico, una de las principales señas de identidad del foro. Nunca hemos pedido una subvención, solo colaboraciones como la utilización de espacios, como estamos hoy aquí en la Diputación de Córdoba. Los últimos acontecimientos, desde el 11S hasta la actual pandemia de la COVID-19, han hecho que vivamos aturdidos, desorientados, atemorizados por un futuro incierto. Todos tenemos la necesidad de encontrar un halo de esperanza para que nuestras vidas vuelvan a tener un sentido ilusionante que nos dé paz interior y serenidad. No hacen daño a las cosas, sino lo que se piensa de las cosas. Es desde el conocimiento y la cultura desde donde podrán abordarse los problemas en su raíz, en sus causas profundas, vía esta que parece abandonada a todos los niveles por nuestros gobernantes, más proclives a ocuparse de aliviar las consecuencias que atreverse a cuestionar las causas. El foro, en esta nueva etapa, constituido como asociación civil por las estrictas exigencias del guión burocrático, seguiremos trabajando con el mismo espíritu de identidad con que nació. No tenemos más patrimonio que el ser seno de una reflexión informal y debate sereno sobre temas de vanguardia y actualidad. Nos ofrecemos a seguir siendo un grupo de voluntarios prestos al análisis y estudio, poniendo a disposición de los gobernantes sin excepción y a quienes así nos lo demanden nuestra producción intelectual generada disciplinadamente durante estos años, por si quieren tenerla presente a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la discapacidad, la anomalía y trastornos mentales, la serenidad y, más recientemente, eso que suele llamarse el malestar vital. Al igual que hoy nos acoge tan amablemente la Diputación de Córdoba para celebrar esta jornada, siempre estaremos dispuestos a colaborar con los ayuntamientos que así lo deseen y reclamen, para tener encuentros en su municipio con los afectados y profesionales a efecto de compartir nuestro conocimiento y experiencia, pero contando siempre con los directamente afectados, pues son ellos los que nos marcan la dirección del camino. Y para terminar mi intervención y en mi condición, sin lugar a duda y merecida, de ser el primer presidente formal del foro en esta segunda etapa como asociación, quiero hacer un especial homenaje y mención a todos y cada uno de los miembros que lo han hecho realidad desde su nacimiento hasta el presente. Parafraseando al insigne Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ellos anduvieron en estos 25 años
contribuyendo a que el camino hacia una regulación de la vida civil de las personas con discapacidad intelectual, con respeto a su dignidad, preferencia y libertad personal, sea ya más real que antaño lo era, aunque todavía quedan gran parte del sendero por recorrer. Va por ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidoro. Enhorabuena por este gran trabajo que hacéis a diario durante estos 25 años y felicidades también por esos 25 años que no habrá que celebrar como se merecen, como ya hemos hablado. A continuación tiene la palabra doña María José Segarra. Muchas gracias, querido diputado, por tu presentación. Muchas gracias al Foro Andaluz de Bienestar Mental por haberme invitado. La verdad es que, además, esta es la primera participación presencial. Es un lujo volver a vernos y volver a tener un público y no de estar ante una pantalla. Pero, en todo caso, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Desde luego, estoy convencida que mi querido amigo, compañero y permanente apoyo en mis funciones, Fernando, podría estar perfectamente inaugurando estas jornadas. Cuenta con la autoridad de su conocimiento, su larguísima experiencia, pero también es una forma de hacer visible esta nueva figura que represento yo, la figura que coordina todos los servicios que atienden a las personas con discapacidad y mayores en todas las fiscalías. Un saludo, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan, querido presidente y la audiencia, Fernando, querido compañero y fiscal jefe provincial, decano de los jueces, la presidenta de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Córdoba y el delegado provincial de Igualdad que nos acompaña en este momento y, desde luego, mi futuro compañero de mesa, el notario Federico Cabello de Alba. Me siento gratamente recibida y, como decía, muy interesada en que se potencie con esta invitación a mi participación en la inauguración de las jornadas la visibilidad de la Fiscalía. Muchos de los que estáis aquí lo conocéis gracias a la actividad, por supuesto, de Fernando Santos Urbaneja, pero para el resto de la sociedad muchas veces el fiscal es solo lo que cuentan los medios de comunicación, es solo el fiscal de las películas, el fiscal de las novelas, el fiscal de lo penal. Por tanto, el fiscal, y es lo que quería contaros aquí, es algo mucho más. Dice, y parafraseo mucho a Fernando, que en tantísimos aspectos es maestro, hay otra forma de ser fiscal. Yo desde siempre he estado dentro de esa otra forma de ser fiscal, porque el fiscal siempre ha estado en la protección jurídica de las personas vulnerables, ya sea por la discapacidad o por la edad, cuando se trata de personas mayores o menores, o por la desventaja en el mercado, y ahí estamos también los fiscales abriéndonos camino en el mundo del consumo frente a las grandes empresas prestadoras de servicio. Por razón del desplazamiento se provocan también situaciones de vulnerabilidad, ahí están los extranjeros, las mujeres y hombres víctimas de trata de seres humanos, o la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, ya estén en centros penitenciarios, en centros de internamiento de extranjeros o estén viviendo en centros residenciales o sociosanitarios. Por tanto, la Constitución, de alguna forma, ha buscado una institución que, cuando se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, pueda existir alguien que de oficio realice esas funciones que el ciudadano, por razón de su vulnerabilidad, no realiza por sí mismo, no se defiende por sí mismo, acepta esa propia situación. Y ahí es donde el artículo 124 de la Constitución nos sitúa al Ministerio Fiscal: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Y fijaos, con muy exiguos artículos, nuestro estatuto orgánico, si le echéis un vistazo, que data del año 1980, tiene escasamente pocos artículos y, dedicados a las funciones que representamos esa otra forma de ser fiscal, tiene muy poca regulación, pero sí la suficiente para darnos carta de naturaleza a cosas tan amplias como cuántas actuaciones exija la defensa del respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Cuántas actuaciones? Ahí queda eso. O la posibilidad no solo de intervenir en los procesos hasta ahora sobre la capacidad de las personas, ahora para prestar apoyos, sino para intervenir antes en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de apoyo. Y para hacer esas funciones tan amplias, podemos visitar centros, podemos requerir el auxilio de autoridades y funcionarios y podemos lanzar las órdenes e instrucciones precisas en el ejercicio de estas funciones, que deben ser atendidas inexcusablemente. Ahí queda eso. 2 artículos, pero una potencia muy importante. Es, por tanto, un diseño
que yo creo que es amplio como magistratura de amparo para los ciudadanos. Y me gusta contar porque he tenido la oportunidad de comenzar a trabajar hace justo un año, cuando nos hallábamos en la situación de pandemia que hemos sufrido todos, ¿verdad?, el año 2020 y la seguimos sufriendo en el 2021. Pues si el estado de alarma se decretó el día 14 de marzo del año 2020, el 18 y el 19 de marzo ya empezaban a lanzarse las primeras instrucciones dirigidas a los fiscales encargados de los servicios de protección de personas mayores y con discapacidad, marcando el carácter prioritario de las residencias de mayores. Creo que se ha realizado una intensa actividad que queda fuera de esas más de 1000 diligencias preprocesales civiles que incoaron los fiscales para averiguar las situaciones de cada residencia y cerca de las más de 500 diligencias de investigación penales que se abrieron para la averiguación de los delitos que se hubieran podido cometer en el seno de las decisiones adoptadas en la pandemia. Toda la red de contactos, llamadas telefónicas, seguro que el delegado provincial de Igualdad, si estaba en sus funciones en este año, conoció y también vivió esa intensa y frenética actividad que tuvimos todas las administraciones para intentar coordinarnos, para intentar mejorar y para intentar atender esa situación tan imprevista que nos situó ante un desabastecimiento general de medios y ante una incapacidad para poder atender sanitariamente a todas las personas que lo precisaban. Por tanto, en ese punto en el que se puede encontrar la Fiscalía, creo que es una gran oportunidad el que la nueva ley haya vuelto a fijarse en el Ministerio Fiscal. Es cierto que no nos ha modificado el estatuto, que no lo ha actualizado. Creo que un tirón de orejas al legislador no le hubiera venido mal al haber desconocido que tenía esta institución y podía haberla potenciado. Pero en la Ley 8/21, que luego en la mesa redonda vamos a tener oportunidad de exponer con más detalle, vuelve a fijar su atención en ese Ministerio Fiscal. Sigue pensando que también tiene una función, pero eso sí, dentro del cambio de mirada de la que hablaba Isidoro. Si el fiscal, conforme a la anterior legislación, tenía que salvaguardar el interés de las personas con discapacidad, el interés que el fiscal pensaba que era el interés de las personas con discapacidad, eso no es lo mismo que pasar a defender y salvaguardar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Salvaguardar de toda situación de abuso, salvaguardar de toda situación de injerencia indebida que haga que esa voluntad no esté debidamente configurada, de forma libre y con los apoyos que precise. Esas son las nuevas funciones del Ministerio Fiscal con la reforma legal. Y a esos cambios estamos llamados todos. Me gusta pensar que la ley es algo más que un mandato dirigido a los operadores jurídicos que la tenemos que aplicar. La ley es un mandato hacia toda la sociedad. Concierne a los funcionarios públicos muy expresamente, notarios, letrados de la Administración de Justicia, abogados, jueces, fiscales. Todos tenemos una obligación de formarnos, pero también tenemos una obligación de informar, porque esta ley, ese cambio de mirada, no conseguirá nada si los profesionales que atienden a las personas con discapacidad no realizan ese cambio. Si los trabajadores sociales que trabajan en todas las localidades con las agendas de servicios de las administraciones no hacen ese cambio de mirada, si las administraciones no impulsan esa agenda que necesitamos ahora para potenciar la autonomía de las personas, no lograremos ese cambio de mirada. Y si los familiares y sobre todo las personas con discapacidad y las personas mayores no se empoderan en un movimiento que ya desde hace mucho tiempo y muchas décadas vienen haciéndolo las personas con discapacidad física, las que la vienen haciendo con discapacidad intelectual y las que progresivamente las personas con trastorno mental están comenzando a iniciar. Es cierto que las personas mayores con un trastorno mental luego severo no van a poder realizar ese empoderamiento ahora con la ley, pero sí lo vamos a poder prever. Y ahí están los grandes movimientos y plataformas de personas mayores que con el asesoramiento de los notarios vamos a poder decidir cómo queremos que sea nuestra vida cuando no podamos decidir. Ese es el gran cambio de la ley, poner a la persona en primer lugar. Así que mi absoluta enhorabuena al foro por situar en este punto de análisis la ley, porque creo que es un motor de cambio social y a esa mirada estamos todos concernidos. Muchas gracias. Muchísimas cuestiones, muchísimos interrogantes y muchísimo interés en lo que nos comentaba María José. Como decía, una jornada necesaria
una jornada para poner el foco de atención en lo que nos preocupa a todos y a todas, con la participación de un magnífico elenco de expertos, no solamente del ámbito jurídico, sino también desde el ámbito social, que esperemos, Isidoro, yo creo que sí, estamos convencidos de que van a responder a las expectativas iniciales. Y sin más, ya vamos un poco con retraso, pues no queda más que declarar inaugurada esta jornada del Foro Andaluz del Bienestar Mental y, sobre todo, haciendo ese especial, a mí me ha llamado muchísimo la atención y creo que es muy acertado también, una revolución ética. Apoyemos todos, estemos todos remando en la misma dirección, trabajando al unísono desde administraciones, como bien comentaba María José, todos los colectivos, todos aquellos que estamos preocupados por mejorar la vida de las personas con discapacidad para que, en definitiva, pues tengan los derechos que deben de tener. Sin más, damos comienzo a la jornada. Muchas gracias.